Estados Unidos envió una carta a la sede diplomática china con un requerimiento para cerrarla en un plazo de 72 horas. Una medida que, según el cónsul general, dañará unas relaciones bilaterales que ya están afectadas. La razón que exponen las autoridades norteamericanas es proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos. Según varios medios, Washington acusa a Pekín de usar el consulado para robar las investigaciones médicas e infiltrarse en la industria petrolera. El gobierno del país asiático estaría considerando cerrar consulados estadounidenses en ciudades como Chengdu o Wuhan. Estados Unidos sancionó a Michael Moreno, el presidente supremo de justicia de Venezuela, y ofreció $5 millones. El gobierno venezolano rechaza la recompensa para entregar al presidente supremo de justicia. Científicos británicos definen 6 tipos del actual brote, según los síntomas que presenten. China critica a Estados Unidos de cerrar su consulado en Houston, calificando la acción como escandalosa e injustificada. Estados Unidos ordena el cierre del consulado chino en Houston. La decisión se conoce en medio de tensiones de las dos potencias. El gobierno venezolano ofreció este martes un respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, luego de que esta misma jornada Estados Unidos ofreciera recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento del magistrado. A través de un comunicado, el Ejecutivo rechazó una vez más las acciones ilegales y coercitivas del gobierno Donald Trump, que en esta oportunidad irrespetan al Supremo en la figura de su presidente, mediante falsas acusaciones y la oferta de recompensas al estilo de los cowboys vaqueros de salvaje y lejano oeste. En este sentido, Venezuela informó este hecho ante la comunidad internacional, la persecución obsesiva de la élite gobernante estadounidense, fabricada sobre falsas premisas y acusaciones, al tiempo que prometió que hará respetar las leyes nacionales e internacionales. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos vivió este martes un nuevo capítulo cuando el secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de $5 millones por Moreno. En un comunicado, Pompeo también sancionó a Moreno y a su esposa por estar presuntamente envueltos en un significativo negocio irregular, ya que había recibido dineros para influir en el resultado de casos donde hay de por medio decesos de civiles en Venezuela. Moreno recibió dineros a cambio de acciones judiciales, como ordenar a jueces de tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, algo que ocurrió en más de 20 procedimientos judiciales, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en su nota. Estados Unidos ya había sancionado a Moreno y a otros 7 magistrados en 2017, cuando el Supremo despojó de sus funciones al Parlamento, que controla la oposición. Moreno reaccionó también en las acciones del Departamento de Estado, señalando que las acusaciones en su contra están llenas de manipulaciones y mentiras, y pretenden subestimar la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela. Pero no podrán lograrlo, dijo a través de una nota de prensa. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. En nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo, agregó. Noticia exclusiva. Científicos británicos definen 6 tipos del actual brote según los síntomas que presenten. Investigadores de la Universidad King College London del Reino Unido han definido 6 tipos de brote, dependiendo del grupo de síntomas que presenten. Aunque comúnmente se registre una tos persistente, fiebre y pérdida de olfato, los datos recopilados por los científicos desvelan una amplia gama de síntomas que incluyen jaquecas, dolores musculares, fatiga, diarrea, confusión o pérdida de apetito. Para conocer si algunos síntomas tienden a manifestarse juntos y qué relación tiene esto con la progresión del actual brote, el equipo de investigadores ha utilizado un algoritmo de aprendizaje automático para analizar los datos de un subgrupo de unos 1.600 usuarios en Reino Unido y Estados Unidos confirmados por dicho brote que ingresaron regularmente entre marzo y abril. En este sentido, el estudio publicado el 16 de junio, pero que todavía no ha sido revisado por expertos independientes, ha determinado 6 agrupaciones de síntomas que se describen como tipos distintos. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el cuidado y monitoreo de las personas que son más vulnerables a la forma más severa del brote, ha señalado la autora del estudio, Claire Stevens. Los 6 tipos de brote son: primero, gripe sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta,
dolor en el pecho sin fiebre. Segundo, gripe con fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito. Tercero, gastrointestinal, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin tos. Cuarto, nivel severo 1, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, fatiga. Quinto, nivel severo 2, confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular. Sexto, nivel severo 3, abdominal y respiratorio, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea, dolor abdominal. Como se puede observar, en las distintas agrupaciones de síntomas, el dolor de cabeza y la pérdida de olfato son los más comunes. Además, se registraron otros, como la confusión o el dolor abdominal, que no están tan asociados al nuevo brote. Los científicos también han estudiado la correlación entre la agrupación de síntomas y la necesidad de asistencia médica por parte de los enfermos. En este sentido, han señalado que un muy bajo porcentaje de las personas con los cúmulos 1, 2 y 3 necesitaron asistencia respiratoria entre 1.5 y 3.3%, mientras que el porcentaje de asistencia sube en aquellos que manifestaron síntomas de los tipos 4, 5 y 6 en un 8.6, 9.9 y 19.8% respectivamente. China criticó este miércoles la decisión de Estados Unidos de cerrar su consulado en Houston, calificando la acción como escandalosa e injustificada que perjudicará las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Wang Wenbin, vocero del ministro de Exteriores, informó la acción que se produce en un momento de crecientes tensiones entre Beijing y Washington. Advirtió de firmes represalias si Estados Unidos no revierte la decisión. El cierre unilateral del Consulado General de China en Houston en un corto periodo de tiempo es una escalada sin precedentes de sus recientes acciones contra China, señaló Wang en una conferencia de prensa diaria. China dice que esta decisión es escandalosa e injustificada, añadió el portavoz, instando a Washington a dar marcha atrás porque, en caso contrario, Beijing responderá de manera adecuada. Tras conocer la medida, funcionarios del consulado chino quemaron documentos, lo que motivó la llegada de los bomberos que no recibieron autorización para acceder a la sede diplomática. Por su parte, el Departamento de Estado explicó que la decisión se tomó para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses. Según declaró el vocero Morgan Ortagus, la Convención de Viena dice que los diplomáticos de Estado deben respetar las leyes y reglas del país anfitrión y tienen el deber de no interferir en los asuntos internos de ese Estado. Estados Unidos ordena cierre de consulado chino en Houston. La decisión se conoce en medio de tensiones entre las dos potencias en varias cuestiones, como la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong o la situación de los derechos humanos en Xinjiang. El consulado fue cerrado para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses, explicó la administración de Trump sin dar más detalles. La Convención de Viena dice que los diplomáticos de Estado deben respetar las leyes y reglas del país anfitrión y tienen el deber de no interferir en los asuntos internos de ese Estado, afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus. La diplomacia estadounidense añadió que el gobierno comunista había en el pasado llevado a cabo una vigilancia masiva en Estados Unidos e interfirió en política inferior, ejerció presiones sobre responsables económicos y amenazó a las familias estadounidenses que residen en China. Según varios medios de Houston, los bomberos acudieron el martes por la noche al consulado porque habría documentos que se estaban incinerando en el edificio. La policía local confirmó en Twitter que se veía humo, pero que los equipos de socorro no están autorizados a entrar en el recinto del consulado. China tiene 5 consulados en Estados Unidos. El de Houston, en Texas, fue el primero abierto en 1979, el año del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Tiene 900,000 ciudadanos chinos inscritos en sus registros. El cierre es una provocación política que viola gravemente el derecho internacional, informó un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin. El Global Times, el periódico chino de línea nacionalista, publicó un sondeo en Twitter para pedir a los internautas extranjeros que elijan qué consulado estadounidense hay que cerrar en represalia.
Aunque parece no tener relación, la decisión de cerrar el consulado de Houston llega tras la inculpación en Estados Unidos de 2 chinos relacionados con maniobras informáticas contra empresas que trabajan en buscar una vacuna contra el nuevo brote. El gobierno chino es un ferviente defensor de la ciberseguridad y el portavoz de la diplomacia china, Wang Webin, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus calumnias. En plena tensión con Washington, China advirtió por otra parte el miércoles a sus estudiantes de Estados Unidos, más de 300,000, del riesgo de interrogatorios arbitrarios por parte de la policía de Estados Unidos.